¿Qué tal, hermanos en Cristo? Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver con el maligno no le toca. ¿Qué quiere decir esto que dice el apóstol Juan? Obviamente, para poderlo entender, pues necesitamos verlo a la luz de la palabra para que sea la misma palabra la que nos dé claridad en este asunto. No sin antes recordarte, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Ahora, vamos a entrar dentro de la línea de tiempo para poder trazar, usar y dividir bien la palabra y tener la certeza de que lo que estamos haciendo va conforme a la palabra, conforme a lo que se estudia a través de las dispensaciones. Sabemos que las dispensaciones en sí, casi la mayoría de las iglesias manejan las dispensaciones, pero hay una doctrina que enseña las dispensaciones que está equivocada, entonces eso se les llama hiperdispensacionalismo y no queremos caer en eso, porque para todo es dividir y no es así, sino que la misma palabra nos enseña cómo nosotros debemos trazar, usar y dividir bien la palabra. Recordemos que primeramente dice aquí en segunda de Pedro 3:8, dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, precisamente ahora ustedes pueden ver aquí en su pantalla lo que es el año cero, el comienzo, el génesis, la creación, los días de la creación desde el año cero, el año 1000, el año 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000. Así que el Señor hizo la creación en 7 días. Y precisamente si un día es como 1000 años y 1000 años como un día, son 7000 años que tiene la historia humana. Eso ya lo hemos explicado en otro de nuestros videos, pero queremos dejarlo claro cada vez que nosotros hagamos un tipo de estudio como estos, pues queremos usarlo de manera básica para que podamos comprender la palabra del Señor. Ahora, recordemos que durante los tiempos de la creación, en el primer día Dios hizo la luz y la oscuridad. En el segundo vemos las aguas. En el tercero la tierra y los mares. En el cuarto día el sol y las estrellas. En el quinto día hizo por primera vez, se ve, por primera vez se ve la vida. En el sexto día crea al hombre, a las bestias y a los reptiles. Y en el séptimo día el Señor reposó. Todo esto está de manera ordenada para que nosotros podamos comprender el tiempo y las dispensaciones claramente sin caer en falsa doctrina. Ahora recordemos que si 1000 años, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, entonces a partir del año cero, considerando que es después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hacia atrás serían -1000, -2000, -3000, -4000. Y hacia adelante serían 1000 años, 2000 años. Hoy estamos en el 2019, así que estamos en este tiempo donde está la apostasía. Después vienen 3000 años y así es como se divide en dispensaciones temporales, en cuestiones de tiempo de los 7000 años de la historia humana, la Biblia. Ahora, recordemos que está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Nosotros debemos comprender también cómo se maneja lo que es los periodos después de la iglesia, que es precisamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, comienza la iglesia, que es el periodo de la gracia. Después viene el rapto, después viene la tribulación, conocida como la angustia de Jacob, la segunda venida, y en la segunda venida está el Armagedón, la batalla de Armagedón, y después en el reposo, si te das cuenta que es el milenio,
los 7000 años de la historia humana, entonces viene, esto es conocido, este milenio es conocido como el reino de los cielos. Ahora, este versículo está en primera de Juan 5:18 y dice lo siguiente: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Este versículo corresponde al Nuevo Testamento, está dirigido al pueblo de Israel, porque recordemos que el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles y este versículo que escribe el apóstol Juan es dirigido a el pueblo de Israel. Tiene un sentido profético y un sentido doctrinal ahora para la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este libro de Primera de Juan está de manera profética para el tiempo de la angustia de Jacob, donde el Señor vuelve a tomar el control sobre el pueblo de Israel, donde vuelve a trabajar con ellos, porque después del rapto viene la tribulación. Son 2 periodos de 3 años y medio cada uno, y tanto judíos como gentiles van a pasar la tribulación. Y ahí es donde van a reconocer que Cristo es el Señor. Pero precisamente esto es una profecía hacia el pueblo de Israel para el tiempo que va a estar aquí en la tribulación. Y para la iglesia es en este tiempo donde sabemos que estamos en un tiempo peligroso, donde hay apostasía, donde no hay buena doctrina. Entonces, la intención de este ministerio es tratar de explicar lo más claro posible, de una manera gráfica y con la palabra del Señor, cómo es que podemos establecer las dispensaciones de una manera correcta en el periodo del tiempo que le corresponde a cada uno de nosotros. Y recordemos que las dispensaciones son, la palabra dispensación se encuentra 4 veces o 5 veces en la Biblia, y la palabra dispensación se traduce como oikonomía, que quiere decir gobierno de una casa, administración, mayordomo. Entonces, lo hemos visto en las dispensaciones, que tanto en cada una de las dispensaciones la mayordomía fue dada a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, el mismo Señor Jesús, nosotros como iglesia, y Dios trabaja de manera diferente con cada uno de ellos. No trabajó de la misma manera que trabajó con Adán, el Señor, que trabaja con Moisés, por ejemplo. Así como trabajó con Moisés y con Adán de manera diferente, trabaja con cada uno de nosotros de manera diferente. Entonces, porque no todos llevamos el mismo camino, ni somos iguales, entonces necesita el Señor darnos a cada uno de nosotros y trabajar con cada uno de nosotros, por ejemplo, en cada una de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestras faltas, del crecimiento espiritual. Recordemos que el Señor es el que da el crecimiento. Así que, precisamente considerando que este versículo de 1 de Juan 5:18 pertenece al Nuevo Testamento para el pueblo de Israel, en un sentido profético para el tiempo de la tribulación, y para la iglesia es doctrinal, porque sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, algo que nosotros tenemos que hacer es mantenernos en santidad. Entonces, es precisamente que cuando nosotros vemos que el mensaje es primeramente hacia no practicar el pecado, es decir, que es algo constante que estamos haciendo. Si nosotros obviamente somos pecadores, y la diferencia es en la práctica. Uno puede pecar porque tropieza, pero otra cosa es practicarlo. Practicarlo ya que ya con conocimiento nosotros estemos practicando el pecado, y eso
es obviamente lo que nosotros no debemos hacer, practicar el pecado. Sabemos que somos pecadores y debemos alejarnos del pecado. Así que dice que el que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Recordemos que en el video pasado estábamos hablando del que viene de lo alto, que es nuestro Señor Jesucristo, como el mismo nacimiento viene de Dios. Entonces el nacimiento es algo, el nuevo nacimiento es algo que da el Señor cuando nosotros ponemos nuestra fe en la obra que hizo Jesús en la cruz. Así que nosotros sabemos que hemos sido engendrados no de carne ni sangre, como dice la palabra, sino por medio del Señor. Así que dice que después Dios le guarda y el maligno no le toca. Muy bien. Pero ¿por qué el maligno no nos toca? Esa es la cuestión y ese es el punto que nosotros tenemos que analizar a la luz de las Escrituras. Así que vamos a cambiar de pantalla. Ya estamos aquí en la otra pantalla. Lo primero que vamos a ver es lo que dice la Reina Valera acerca de la unción. ¿Por qué la unción está en este caso? Porque recordemos que en Efesios 1:13 dice, y habiendo creído en él, en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que el sello del Espíritu Santo es un simbolismo de lo que es la unción del Espíritu. Así que recordemos que la unción en el Antiguo Testamento, por ejemplo, lo podemos ver aquí en Éxodo 25:6, dice, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Entonces, si te das cuenta, la palabra unción tiene que ver con alumbrar. Y eso es algo que viene a hacer el Espíritu Santo en la vida de nosotros al darnos la luz. Recordemos que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos convencerá del pecado, de justicia y de juicio. Así que el Espíritu Santo alumbra. Recordemos que dice la palabra también, lumbrera mi camino es tu palabra. Entonces, la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y nosotros nos podemos dar cuenta que tiene que ver lo que es la unción con la luz. También dice aquí, en Éxodo 29:7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Es decir, que aquí derramaban la unción, el aceite en el Antiguo Testamento y en el tiempo ahora de la iglesia, el Espíritu Santo viene a morar sobre nosotros, sobre nuestra cabeza. Estamos sellados por el Espíritu Santo, estamos ungidos por el Espíritu Santo. Por esta unción el maligno no puede tocarnos. Dice en Éxodo 29:21, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces tiene que ver con la santificación. Entonces aquí lo vemos de una manera práctica. Es un ejemplo que está poniendo la palabra de cómo en el Antiguo Testamento era para sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos, para ser santificado. Y nosotros somos santificados cuando viene la unción del Espíritu Santo, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, cuando viene a morar el Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora vamos a ver un ejemplo cómo el rey David no se atrevió a levantar su mano contra el rey Saúl. Se han de acordar de aquel episodio donde Saúl perseguía al rey David para matarlo, pero estando en una cueva, el rey David no se atrevió a levantar
la mano contra él cuando pudo haberlo matado. Y esto está aquí precisamente en 1 Samuel 23:14, que dice, y David se quedó con él, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en el monte, en el desierto de Ziph, y lo buscaba Saúl por todos los días, pero no lo entregó en sus manos. Entonces, para Saúl tocar al ungido de Dios, se le tenía que entregar en sus manos. Los enemigos de los ungidos solo tendrán acceso y poder sobre ellos si Dios les da permiso. Recordemos aquello, ¿no?, que no solamente estaba el rey David en ese momento y pudo haber matado al rey Saúl, pero le cortó un pedazo de su túnica y se dio cuenta que pudo haber sido muerto por David, pero el rey David no lo hizo. Y también recordemos lo que hizo, lo que dice Job. Aquí lo vamos a ver. En Job 2:6 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Hasta que Dios no le dio permiso a Satanás, no pudo tocar a Job. Así que nos damos cuenta por qué razón el Espíritu Santo es nuestro protector. Y cuando nosotros contemplamos a la luz de la palabra por qué razón el maligno no nos puede tocar, entonces podemos tener la confianza de que hemos sido guardados, hemos sido apartados, hemos sido santificados, tenemos un nuevo nacimiento, estamos dentro de el cuerpo de Cristo. Así que todo aquel que no ha creído en Cristo como Señor y Salvador, entonces el maligno sí le puede tocar. ¿Por qué? Porque ellos no están ungidos, ni han sido, ni han creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Entonces pueden ser tocados. Recordemos en el Antiguo Testamento cuando el endemoniado Gadareno, que él tenía espíritus inmundos, pero todavía no estaba el Espíritu Santo sobre de ellos. Entonces sí podría haber una posesión por parte de Satanás y su banda de gobernadores, huestes y todo lo demás, pero a nosotros como iglesia, sellados con el Espíritu Santo, el maligno no puede tocarnos, al menos que Dios lo permita. Muy bien, pues esperando que sea de bendición para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye.